Los dos temas que te había dado eran, son en grupo, si son en grupo. Las exposiciones son grupales. Lo que no es Ah, grupal es el concurso. lo de los carteles, eso sí no. Eso sí se mantiene igual. Individual, ahí cada quien va a luchar por los porcentajes, que Ok, de eso se trata. ¿Estamos bien? sí, bro. En torno a la periodización, ¿hay alguna duda? Son todas estas las grandes áreas culturales. La que está en amarillo se conoce como el norte de México. La que está en verde es el Golfo de México. La que está en morado es Occidente. La que está en color café es Oaxaca. En naranja, Guerrero. En celeste, Altiplano Central. En lo que es la de color negro es el área maya. El color otro, el azul es la costa. Y finalmente el rosado es Centroamérica. ¿Estamos bien? Chicos, en este sentido, ¿estamos bien? Entonces estaba hablando de la periodización. Eh, es, es importante enfatizar que esa periodización con ciertas variantes en la cronología se aplica de manera general a la historia de las culturas más conocidas de Mesoamérica y como mencioné, tenemos esas 9 áreas culturales. Voy a seguir ahora con lo que se conoce con el horizonte preclásico. Horizonte preclásico, ¿se acuerdan la periodización? Preclásico 2000 al 100 antes de la era presente. El preclásico ha sido caracterizado eh, por el comienzo de las aldeas agrícolas sedentarias, con una economía autosuficiente y una sociedad teóricamente igualitaria en sus inicios. Si bien más tarde la habilidad en el manejo de ciertos conocimientos pudo dar lugar a una diferenciación en el acceso a los recursos, conformando pequeños grupos que pudieron llevar a cabo el intercambio de bienes suntuarios con otros grupos. Conocimiento e intercambio serán fundamentales para la posible formación de linajes. Como consecuencia, aquellos contactos a nivel de élites repercutieron significativamente en los cambios y transformaciones de las estructuras sociales, políticas, económicas que se aprecian a lo largo de ese periodo, de tal suerte que los asentamientos pasaron de simples aldeas y pueblos de agricultores, cuya sociedad pudo ser igualitaria en sus inicios, al surgimiento de los centros políticos religiosos con sociedades fuertemente estratificadas. Yéndonos hacia lo que es el horizonte clásico. Ahí vemos en la pantalla las grandes civilizaciones que florecieron. De hecho, es la antesala de una civilización en formación, el establecimiento de las bases de una sociedad estratificada, cuya élite controlaba el poder político y religioso, evidente en el surgimiento de centros cuyos propósitos, además del ceremonial, fueron de carácter social y de intercambio de productos, de acuerdo con el modo como se concibieron en la urbanística los espacios abiertos. El final de este periodo y el inicio del siguiente no fue repentino. Entre uno y otro hubo una transición, se le conoce como protoclásico. En este, junto con los cambios y transformaciones sociales, políticas, religiosas y económicas, se reflejan los avances tecnológicos que culminarían en el clásico, al iniciarse los estilos artísticos regionales. Y desde esta óptica, el llamado estilo olmeca, más que una regla, es la excepción en el preclásico. En realidad, durante ese lapso y el inicio del clásico, los numerosos centros menores comenzaron a fusionarse, aglutinando mayores masas de población, no solo con un sentido económico, sino político y religioso, adquiriendo un cierto poder regional
que se manifiesta en los centros urbanos. En algunos lugares, como los valles centrales de Oaxaca, parece haberse iniciado la planeación y ejecución de modestas obras hidráulicas mientras continuaban enriqueciendo una ideología religiosa que se plasmó en pinturas murales, piedra y barro. Asimismo, los sistemas de registros dejados en diferentes materiales, al igual que los observatorios, son bastante claros en Oaxaca, el sur de Veracruz y el área maya. A partir de entonces, las diferentes culturas habrían de dar lugar a sus propios estilos. ¿Conocen algunas de estas ciudades? Y en el primer milenio, después de la era presente, la arquitectura pública se magnifica al adquirir características monumentales. La intensificación agrícola no solo se incrementó por la urgencia de buscar los satisfactores necesarios para las élites, que cada vez más requerían de un plusproducto, sino como respuesta a la compleja organización política de carácter estatal, respaldada por una fuerza coercitiva que no siempre es evidente. Por las mismas causas, el comercio adquirió una importancia capital para esos grupos en el poder que lo manejaba a gran escala. De norte a sur y de oriente a poniente, los mercaderes recorrían el territorio llevando y trayendo productos de toda naturaleza. Las grandes urbes alrededor de los centros políticos religiosos fueron cada vez más numerosas y posiblemente surgieron estas ciudades-estados. La imagen superior izquierda corresponde a Calakmul, la imagen inferior izquierda corresponde a Palenque, la imagen superior derecha corresponde a Tikal y la imagen inferior derecha corresponde a Yaxchilán. Pero además de estas 4 ciudades tendríamos que incluir a Palenque y Copán en Honduras, entre otras de las tierras bajas centrales del área maya. Mientras tanto, en Monte Albán señoreaba en los valles centrales de Oaxaca. Teotihuacán prácticamente devenía en la meca de Mesoamérica en el altiplano central. Para entonces, además de las ciencias prácticas y los sistemas de registro, se formaliza una religión en la cual se integra una serie de dioses, varios de los cuales se originaron en el periodo anterior, que pueden reconocerse a través de las representaciones escultóricas de barro y piedra o en las pinturas murales que por otro lado marcan las grandes expresiones artísticas. Pero cabe señalar, aquí tenemos del lado izquierdo a Monte Albán, Teotihuacán del lado derecho. Entonces, iba a mencionar que todas estas expresiones no se sostienen. Hacia el siglo VIII, Teotihuacán, esta gran meca mesoamericana, declinaría. Más tarde comienza el ocaso de Monte Albán, capital de los valles centrales de Oaxaca, y de igual forma en las tierras bajas centrales del área maya, los grandes centros de poder van a iniciar su descenso cultural a partir del siglo IX. Durante ese lapso se van diluyendo muchos de los grandes logros alcanzados en las pasadas centurias hasta que prácticamente desaparecen. Cesa la erección de monumentos conmemorativos, se interrumpe la construcción de templos, palacios y más aún las obras hidráulicas poco desarrolladas de por sí caen en receso. Finalmente aquellas urbes serían abandonadas. Hasta ahora, aunque se exhiben varias teorías para explicar las posibles causas originarias del fenómeno que dio lugar a esa serie de cambios y transformaciones culturales de Mesoamérica en el marco de un corto periodo denominado epiclásico, muchas de ellas se distan de conocerlas. Y desde ese lapso de tiempo van a dar o va a dar cabida al auge de otras grandes civilizaciones. Imagen superior izquierda, en el Golfo de México, el Tajín. También vamos a tener en Xochicalco, en Morelos,
el altiplano central, lo que es la zona arqueológica de Xochicalco, imagen superior izquierda. También vamos a tener en el área maya Comacalco en Tabasco, estará Toniná en Chiapas, Cobá en Quintana Roo, imagen superior derecha, Chichén Itzá en Yucatán, imagen inferior derecha, la Manay en la República de Belice, también está Saculeu en Guatemala, y en los valles centrales de Oaxaca emergirá la ciudad de Lambicheco. En el altiplano central, después de una serie de movimientos étnicos y la llegada de uno o más grupos a esa región, al término de ese lapso y los inicios del posclásico se va perfilando nuevas formas en las instituciones sociales, políticas, económicas y religiosas. Antes de ingresar al posclásico, si te dan cuenta, estoy nada más dando generalidades para el periodo clásico. No sé si hay alguna duda con relación al clásico o algo que no les haya quedado claro. Acuérdense que el clásico se caracteriza por el auge de las grandes ciudades mesoamericanas. Después vendrán otras, pero ese periodo en particular es desarrollo de una arquitectura monumental. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Adentrándome al posclásico, aun cuando es incuestionable que desde el clásico se dio la concepción del Estado como un nivel de integración político-territorial, en adelante este tipo de estructuras políticas se presentan con mayor complejidad. Por otro lado, para reafirmar su dominio, los grupos dirigentes evidenciaban una ideología militarista que, si bien existía desde mucho antes, les permite mantener su poderío por medio de un mecanismo coercitivo. De hecho, se establecen, de hecho, alianzas como las que vemos allí entre varios estados. Ejemplo es la de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán, pero cuyos antecedentes parecen derivar de la época tolteca. Asimismo, se universalizan e imponen ciertas deidades, prácticas e ideas religiosas, algunas de las cuales eran conocidas de antiguo. En fin, los sistemas de registro, cuyos orígenes se remontan al periodo preclásico, aunque se extienden por un territorio mucho mayor, en ciertos casos sufren un estancamiento y aún retrocesos, como sucedió entre los mayas, que abandonaron o tal vez olvidaron el sistema de registro calendárico por medio de la cuenta larga. En aquella área, los centros políticos religiosos de las tierras bajas centrales prácticamente quedaron desocupados, aunque en la zona norte las grandes urbes alcanzaron un gran florecimiento que sobresale por sus extraordinarios estilos arquitectónicos, los cuales habían iniciado de los siglos 6 y 7. ¿Vamos bien? Sigo en posclásico. Entonces, en otros aspectos puede hablarse de un significativo adelanto en la agricultura hidráulica, y con tal propósito se acometen empresas de gran magnitud. Del lado derecho aparece la metalurgia, cuyo desarrollo casi reducido al aspecto santuario, en ciertos casos se aplicó a la manufactura de herramientas agrícolas en Michoacán, sin haber alcanzado a ser incorporada a la tecnología hidráulica. Como en periodos anteriores, las redes de comercio y centros de distribución en forma de mercados siguen siendo controlados por las élites. Esos y otros cambios de menor importancia caracterizan al periodo posclásico, cuya área cubrió desde el Golfo hasta el occidente y desde el norte de la Cuenca de México al área maya. La intención de este recuento ha sido enfatizar que la evolución cultural de Mesoamérica no se dio paralelamente en todos los pueblos que la integraron. Y esto sin duda ha dificultado la cabal comprensión de su historia,
que en no pocas ocasiones se ve sincrónicamente. Por lo mismo, valga este panorama como un acercamiento a su cultura y a su paisaje. Recuerden, Monte Albán, Tikal, Palenque y Teotihuacán son preclásicas. Clásicas, el Tajín, Xochicalco. Si me voy, por ejemplo, al posclásico, toda la liga de Mayapán. Mayapán, Uxmal, Chichén Itzá. Cada ciudad tiene un auge en distinto periodo. No todas van a corresponder al mismo periodo histórico. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso tiene que quedar claro. La sociedad mesoamericana estuvo dividida en clases fuertemente diferenciadas. Nobles, plebeyos y posiblemente, entre comillas, esclavos, no como se concebía esta figura en el viejo mundo, sino como una suerte de servidumbre al servicio de la nobleza. Las estructuras políticas fueron de tipo estatal, aun cuando en algunos casos las había más sencillas, como pudieron ser los señoríos o cacicazgos. De todas maneras, el poder lo ejercía un jefe civil o militar y con frecuencia otro religioso perteneciente a la nobleza. ¿Se entiende esto de cómo está la organización social? Señores, en síntesis, en la élite, ¿quiénes van a estar? Los sacerdotes, los gobernantes y los guerreros. ¿Guerreros cuáles? Águila, jaguar y venado. Clase media, todos los especialistas de tiempo completo. Clase baja, toda la población que se dedica a sostener a la clase media y clase alta. La agricultura, la caza, la pesca y la recolección. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda para los demás? En cuanto a la tecnología, aunque no muy adelantada, estuvo encaminada a la construcción de grandes empresas públicas de carácter hidráulico. Ahí lo vemos del lado izquierdo, albarradones, presas, canales, entre otros, así como de tipo religioso, civil y militar, como pirámides, templos, calzadas y fortificaciones. En el centro tenemos la pirámide del adivino de la ciudad arqueológica Uxmal. También tenemos la explotación intensiva de la agricultura por medio de terrazas. Vamos a tener cabeñores de cultivo, canales de riego o de secación. Del lado derecho lo que ven son las famosas chinampas y también vamos a tener pozos que fueron la norma. Las chinampas son cultivos flotantes y son muy fértiles y se hacen en lagos o ríos. La planeación y trazo de las ciudades fortificadas o no eran de primer orden. Están además de que podía ofrecer todo tipo de servicios públicos. Como servicios públicos me refiero a los mercados, las escuelas, los templos, los drenajes, las vías de comunicación. El centro político religioso estaba rodeado por una población organizada en barrios diferenciados según sus actividades. Al arribo de los españoles encontraron una religión institucionalizada con un panteón de dioses reconocible en esculturas de piedra, de barro y otros materiales, en pinturas murales o en otras formas de expresión artísticas. Las costumbres funerarias y étnicas, como la mutilación dentaria, la deformación craneana y el uso de pintura corporal, no faltaban como distintivos sociales de grupo y aún simplemente como parte del embellecimiento. Los entierros, lo vemos en la imagen inferior izquierda, se hacían según el rango y el sexo, acompañadas de ricas ofrendas y en sitios especiales de acuerdo con el estatus del individuo. Asociados con sus creencias estuvieron los juegos rituales, como el juego del volador y el juego de pelota, entre otros, y una ideología manipulada por la clase sacerdotal.
Ahí en el centro, yo hablé en la materia anterior sobre el juego de pelota sur. Ahí lo vemos en la parte central. Tenemos limado dental del lado derecho y en el centro la famosa piedra del sol, mal llamado el calendario azteca. Entonces, esta clase sacerdotal es la que ejercía el control de los conocimientos tanto por medio de la tradición oral como recurriendo a los sistemas de registro, este calendario ritual y el calendario solar, a la escritura, la numeración y astronomía, entre otros que son conocidos a través de los códices hechos en piel de venado, corteza de árbol y algodón, o de las inscripciones dejadas en piedra, hueso, concha, barro y madera. ¿Dudas? ¿O algo que no les haya quedado claro? Profe, Tenochtitlán, ¿cómo era antes de que llegaran los españoles? Pregunto. Para que te imagines y haciendo una analogía actual es como si vieras Venecia con canales y lagos. Es como la imagen anterior que usted puso, donde parecía así como isleta, no sé cómo llamarle. Canales y lagos. Acuérdate que Tenochtitlán fue construida prácticamente en una isla y a partir de allí comenzaron a hacerse rellenos. Por eso, cuando usted está en la Ciudad de México, el manto freático prácticamente está a menos de 1 metro. Y por eso esa ciudad se está hundiendo, porque la ciudad fue construida. Imagínate, tienes las ciudades de Tenochtitlán, vinieron los brillantes españoles y construyeron la ciudad colonial sobre Tenochtitlán, entonces tienes un peso abajo más otro peso arriba. Y por eso esa ciudad se está hundiendo. Y por eso tiene problemas con los temblores y los terremotos, porque están construidas sobre el lago. Hasta aquí es el parcial número 1. Ya yo dije hasta dónde es el ejercicio 1. Aquí es el parcial número 1. Los 4 videos, pues. Primero y segundo video y los 5 primeros minutos del tercer video es el ejercicio 1. Porque el primer video no tiene casi información, porque comenzamos tarde. Entonces, prácticamente el video 3 y el video 4 es el parcial número 1. ¿Estamos de acuerdo? El lunes no hay sesión porque yo les dije que yo tengo congreso. Desde la semana pasada estoy congreso y esta semana tengo congreso y expongo el martes y expongo el jueves. Entonces, ya tienen todo el material para sus ejercicios y parciales con anticipación. Vuelvo a repetir, se corrió la fecha del ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que ahorita que viene la semana de este lunes en 8, comienzan las exposiciones y los concursos. Luego, en la cuarta semana, vamos a tener lo que es el ejercicio más siguiendo con las exposiciones. Y en la quinta semana sería el parcial con siguiendo las exposiciones. ¿Estamos de acuerdo? Porque tengo el atraso este. Pero independientemente que yo haya repuesto, quizás a partir de este lunes en 8 empezamos con las exposiciones y tienen que ya estar preparados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Alguna duda? Sí, profe, sí, profe. Profe, ¿las exposiciones son en grupo o son las del cartel científico? Las exposiciones es sobre poblamiento americano y revolución neolítica. El cartel científico es individual. Profe, pero él se refiere a que si la exposición la hacemos en grupo como el semestre pasado o serán individuales. Son grupales las exposiciones, excepto los carteles científicos, que son individuales. Por ahí también en el calendario, déjenme buscarle el calendario y se los voy a proyectar. No sé si lo ven. Me voy al calendario. Para que quede más claro y bueno, también va a quedar grabado.
Este lunes es 25. Entonces, el lunes primero vamos con las exposiciones. Y si da tiempo, porque ahora tenemos menos población, si se dieron cuenta. Entonces tenemos, para los dos grupos hay menos población. Entonces el lunes primero tenemos las exposiciones. Luego el 8 seguimos, ahí tenemos el ejercicio 1 y seguimos con las exposiciones. Y el 15 se mantiene igual con el parcial 1 y seguimos con las exposiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Porque si yo le doy el material y les digo, ya vamos a tener el ejercicio de este lunes en 8 no me van a estudiar, yo les quiero dejar siempre 15 días, entonces son 15 días para el ejercicio, 21 días, 22 para el parcial número 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Porque es el 15. Ok, profe. Muy bien. Les recuerdo, si van a concursar por el cartel científico, innoven, por favor. A ver, voy para atrás de nuevo. Me voy aquí a cartel científico. Dice, temas, poblamiento americano y revolución neolítica. Usted puede agarrar lo que usted quiera. Eso es amplio. Y ahorita vieron que yo toqué varias cosas sobre la revolución neolítica. El asunto es que dentro de ese periodo hay muchos temas que ustedes pueden agarrar. De hecho, yo puse unos ejemplos acá. A ver si es este. Sí, son estos. Hay varios ejemplos allí. Creo que por acá puse otros. Profesor, disculpe, una pregunta. Le escucho. ¿Los temas de la exposición son los mismos del cartel científico? Es que no logré escuchar. Es lo mismo. Pero acuérdense que dentro de población americana, poblamiento, hay muchos subtemas. Y en la revolución neolítica también hay subtemas. Entonces usted busca un subtema de eso. A ver. Le estoy pidiendo también una infografía. Lo que me van a exponer es la infografía. Aquí está. Entonces, qué bueno que comencé a abrir la documentación. Ojo, el cartel científico es poblamiento americano y revolución neolítica. La exposición, que es grupal, es no una presentación en PowerPoint. Me tienen que hacer una infografía de plantas y animales domesticados en Mesoamérica. Usted puede agarrar una planta, dos plantas, tres animales, lo que usted quiera. ¿Estamos bien? No Entonces, entendí. Profe, ¿y por grupo se sube solo una infografía o todos deben subirla? todos deben de subirla, pero en mi caso no es necesario porque el coordinador es el que me la va a subir. El coordinador de grupo, porque si no tengo que apretar uno por uno y se me va a hacer un desorden. Entonces el coordinador lo sube, me sube la infografía. ¿Saben lo que es una infografía, verdad? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Es una pequeña investigación que van a hacer y hacen como un tipo de, parecido al cartel, pero tiene más información. ¿Y se las ponemos en clase, profe? Eso es lo que van a exponer, la infografía. No es sobre lo otro. Poblamiento, vuelvo a repetir, poblamiento americano y revolución neolítica es el concurso científico. Cartel científico. ¿Entienden ahora sí? Es el concurso individual. Yes. ¿Se acuerdan que ustedes hacían un concurso individual? Entonces, el concurso individual va para poblamiento americano y revolución neolítica. La presentación grupal es con relación a su infografía. No se me entrega una presentación en PowerPoint, es una infografía y la infografía por lo regular es una hoja de investigación. Esa es la que el coordinador subirá como trabajo. ¿Estamos de acuerdo? De todos modos, Sí, el día que va a hacer la presentación lo voy a ver. profe, entonces, mire, ahí en el Moodle me sale
di que clase uno, no sé qué, me hacen un montón de temitas así abajo y abajo. No sé qué significará eso, pregunto, Voy porque con me enredo. clase uno. Clase uno, como ¿Y yo qué clase? Bueno, ¿y qué clase 3? Y así se va todo sucesivamente. esto, clase uno que aparece aquí era poblamiento americano. Hágale caso al audio y al video que yo le mandé. Como mencioné, poblamiento americano es bastante complejo para un examen. Entonces, eso lo incluiré al final del semestre como conocimientos generales y no como patrones evaluativos, pero como ya lo había subido y esa es una decisión que apenas la tomé el día de ayer. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago examen de poblamiento americano, todo el mundo me fracasa. Entonces, yo mejor no, ese tema lo voy a excluir y lo voy a dejar como conocimiento general. Por eso lo excluí. ¿Se entiende ahora sí por qué? Entonces, ahorita mismo lo que está es el ejercicio uno. Ya dijo lo del parcial, está la infografía y está la exposición y el cartel científico. Son 5 cosas que hay que tener en cuenta ahorita de lo que usted acaba de decir. Ok. Cuatro porque el cartel científico no es obligatorio. Acuérdese que es Ok. una actividad extracurricular que es para el que quiere concursar y aquel que desea porcentaje extra. Si se dieron cuenta, los porcentajes extras son valiosos al final de esta materia. ¿Verdad, mi estimado Mark? Sí, profesor, un triple mega éxito. Gracias a Huitzilopochtli. Muy bien, ¿qué más? Voy a regresar al calendario antes de finalizar. Voy hacia noviembre. Octubre, 1 de noviembre es el otro concurso que tiene que ver con altar de muertos. Ahí va a haber un jurado y también se van a jugar un porcentaje para que tengan esa fecha pensando de con quién van a hacer ese grupo y con quién van a montar el altar. ¿Estamos de acuerdo? Ahí dice 1 de noviembre, altar de muertos. Profe, ¿un grupo de cuánto es el altar de muertos o es con todo el salón? No, 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 no. Esos son grupos de a 5, nada más. Con su premio primero, segundo y tercer lugar. Y lo que voy a dar son porcentajes, obviamente. O sea que hay 4 concursos por si usted quiere ver todas estas ofertas alternativas para poder sobrevivir a la materia. Dudas, chicos. Profe, ¿los jurados van a estar vivos o van a estar muertos? Los jurados yo no voy a hacer, yo nada más me encargo de los carteles científicos. El altar de muertos son 3 docentes. De los 3 docentes hay una que estudió igual que yo en México, así es que esa es la que me interesa porque le voy a decir tundenlos y que sáquenle todo lo que puedan. Para que ese primero, segundo y tercer lugar sea bastante interesante. Así que armen bien sus grupos para el altar de muertos, máximo 5 en total. Pueden hacerlo de 3 niveles, de 7 niveles, como ustedes quieran, representar 2 niveles, pero entre más chafa esté, van a perder, así que eso depende de usted cómo lo armen. Acuérdense que es un concurso y les digo, son 3 docentes y va a ser ese sábado 1 de noviembre, que muy probablemente ahí estaremos para hacer las evaluaciones. ¿Por qué? Porque luego las siguientes semanas son fiestas patrias, entonces no sé dónde me van a permitir, voy a solicitarlo por escrito el lunes, que me den el segundo piso para que todas las herejas ayer le salga el diablo a la primera. ¿Estamos de acuerdo? Me encanta, me encanta. Ya veremos a 3 y 4 haciendo exorcismo al día siguiente. Bueno, todas las religiosas, ahí las veremos. Muy bien, ¿alguna otra duda, comentario? Les recuerdo que el lunes no hay sesión, ya yo adelanté todo. Por eso fueron estas sesiones que comenzamos desde la 1 de la tarde. Ya está todo cubierto para su ejercicio y parcial. ¿Alguna duda? Profe, usted hablaba de que envió unos videos, pero yo no tengo ni un video. ¿Dónde se envió esos videos? No, no, ahorita va a salir el cuarto video. Cuando yo cierro sesión, se termina de procesar el cuarto video. Entonces, terminado eso, aquí hay gente del grupo A y grupo B. Entonces, yo los mando a los 2 grupos y ya se cubre todo eso.
Aunque creo que la mayoría aquí son del grupo de la mañana. Claro, profe, too much. Profe, sí. Todavía en el video anterior vi como a 2 de la tarde, pero ahora creo que todos son de la mañana. Muy bien, señores. El grupo y que conste en acta. ¿Usted qué cree que por qué tomo tanta foto? Nos vemos de este lunes en 8. Así que no me estén escribiendo que si hay clases o no. Va a quedar en el video. Va a ver que me van a volver a preguntar de qué lunes hay clases o no. Así que nos vemos de Mi este lunes. mamá le pregunta, profe. Nos vemos de este lunes en 8. Así que cuídense mucho y hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe.